Pues sí, el señor Alejandro Campbell se convirtió en el principal, el director de esta nueva confederación u organización desconocida en la Biblia. Y en la convención de Cincinnati dice él: nos reunimos no con el propósito de promulgar leyes eclesiásticas, no para inferir con la verdadera independencia bíblica de las iglesias, sino para consultar sobre las mejores formas de dar eficacia a nuestro poder y para idear tales métodos de cooperación en la gran obra de convertir y santificar al mundo, como nuestros consejos combinados bajo la guía de la providencia podrían sugerir y aprobar. Hay algunos deberes, decía Campbell, hay algunos deberes de la iglesia que una sola congregación no puede, por su fuerza sin ayuda, cumplir. Un objetivo principal es idear algún plan para una proclamación más eficaz del Evangelio en lugares desamparados, tanto en casa como en el extranjero. La convención tomó en consideración la organización de una sociedad misionera. La sutileza del error es bastante delicada, pero está presente. Algo parecido como lo que ocurrió en el huerto del Edén, cuando Satanás sigilosamente llega a la mujer, a Eva, y le dice: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Así como no queriendo la cosa, como que estoy a tu lado, vengo porque estoy preocupada por ti. Me gustaría darte un consejo, Eva. ¿Cree usted que Satanás realmente se preocupa por las almas salvas? Es decir, que les quiere ayudar para que sigan obedeciendo mejor a Dios. No, pero tiene que hacer un enganche muy sutil en donde la persona no descubra lo que hay detrás de su compañía. Y si usted leyó entre líneas lo que el señor Campbell y sus asociados estaban diciendo, decía principalmente, y claro, esto es, hermanos, algo a tomarse en cuenta, decía: no nos reunimos para promulgar leyes eclesiásticas, tampoco para inferir con la verdadera independencia bíblica de las iglesias. Entonces, ¿para qué? Dice, sino para consultar sobre las mejores formas de dar eficacia a nuestro poder. Mejores formas indica que las que hasta ahora tenían o las que son recomendadas por Dios no son tan buenas, pero hay mejores, de acuerdo al poder de ellos. Y para idear, ahí está el problema, tales métodos de cooperación en la gran obra de convertir y santificar el mundo. Los fines justifican los medios. Va a ser una frase que se va a acuñar entre la mente liberal y la mente que quiere apegarse a lo que Dios dice únicamente. Los fines justifican los medios. O sea, no les importa cómo hacemos el trabajo, con tal de que el evangelio llegue al perdido. Bueno, se oye muy bonito, sin embargo, claro que sí importan los medios. Y aquí es donde entra en consideración, hermanos, los fundamentos bíblicos que nos dicen cómo se establece autoridad bíblica, cómo la palabra de Dios debe ser entendida, cómo debe de ser aplicada. Y encontramos, hermanos, que a través de los cánones de interpretación desde el principio, se establecieron 3 principios por el cual se establece autoridad bíblica. El primero de ellos es el mandamiento directo. Es decir, cuando Dios habla con una persona o con un grupo, específicamente o directamente sobre una situación,
Le pongo un ejemplo, un mandamiento directo. Dios le dijo a Noé que hiciera un arca. Bueno, no todo mundo que lea la Biblia nos vamos a poner a hacer un arca. El mandamiento fue para Noé. Pero después el siguiente método de interpretación o método para establecer, autoridad es el ejemplo aprobado. Tenemos nosotros que Noé, a través del ejemplo de él, dice la Escritura que hizo todo conforme lo que Dios le dijo. Y Noé entonces halló gracia ante los ojos de Dios. Aparte del mandamiento directo de construir un arca, también nos da un ejemplo de que a través de la obediencia se encuentra gracia ante los ojos de Dios. Ahora, Dios le dijo que la edificara, hermanos, de cierto material. Entonces encontramos el tercer punto de establecimiento de autoridad, siendo hermanos, la inferencia necesaria. Así que cuando Dios le dijo a Noé, hazte un arca de madera de gofer, se infiere necesariamente que Dios no tenía que decirle, pero no la vayas a hacer de pino, no la vayas a hacer de roble, no la vayas a hacer de mezquite, porque ya el Señor dijo que hiciera un arca de madera de gofer. Ahí tenemos los 3 puntos por los cuales se establece la autoridad bíblica: mandamiento directo, ejemplo aprobado y la inferencia necesaria. Cuando nosotros a través de esos 3 puntos podemos sostener lo que estamos diciendo bíblicamente, entonces estamos fungiendo bajo la autoridad de Dios. Por esa razón, hermanos, la iglesia del Señor está organizada por Dios y no decidimos alterar ni agregar, o como dijo en su momento Campbell, idear nuevas formas para convertir al mundo perdido. Dice, las ideas que tengamos los podemos combinar con los consejos de Dios. Así que esto es algo sutil, pero es delicado. Otro párrafo al final de su discurso es el siguiente: hay algunos deberes o tareas, empresas que Dios ha dejado, dice, que la iglesia de una sola congregación no puede, por su fuerza sin ayuda, cumplir. ¿Habrá Dios pensado en esto antes? Se me olvidó que hay cosas que la iglesia sola no puede cumplir. ¿Nos habrá Dios ordenado hacer algo que no podamos y se le escapó a Dios eso? Por supuesto que no. Así que cuando alguien dice, yo tengo un mejor método para cumplir lo que Dios dijo, esa persona no está peleando contra el grupo, contra el predicador. Está peleando contra Dios, diciendo, yo tengo una mejor idea que la que usted nos dio. Y esto es imposible. Es ser altanero, egoísta, tener un egoísmo muy alto y no dar prioridad al consejo de Dios. Así que un objetivo principal, dijo él, es idear algún plan para una proclamación más eficaz del Evangelio en los lugares desamparados, tanto en casa como en el extranjero, y de esta manera consideraron organizaciones tales como la Sociedad Misionera. Mi pregunta es, ¿cómo Campbell pudo haber apoyado este mecanismo de concentración de poder? Porque detrás de esto es lo que hay. Y para mi forma de ver, eso es lo que Dios quiso evitar. Por eso cada congregación Dios la diseñó autónoma. Porque cuando una persona puede ser anciano o puede controlar 2 o 3 congregaciones, detrás de ello comienza a gestarse el mecanismo de poder, de independencia. Si puedo ser anciano o puedo soportar o puedo hacerme cargo de 2 iglesias, puedo hacerme de 3 o de 4.
Total, nomás agrego más personas. Y estoy creando un mecanismo que en la Biblia no existe. Y eso es lo que Dios quiso evitar. Porque Dios conoce nuestros corazones y sabe cómo el hombre está ávido de poder, de querer ser la persona que controla. Tenemos nosotros el clero católico que no le importó. ¿Y qué es el clero? ¿Qué es lo que el Vaticano hace? ¿Cuántas mentes no controla un solo hombre? Dígame usted. Si esa persona, hermanos, no es influenciable, no tiene influencia sobre tantos millones de personas, dígame usted si no hay tanta corrupción, dígame usted si no hay tanta concentración de poder. Y dijo Dios, no, esto no es así. Así que mi pregunta, como decía, es ¿cómo Campbell pudo apoyar este mecanismo de concentración de poder? En medio, hermanos, de un movimiento que le debía, el movimiento de restauración, que le debía su existencia a la lucha contra lo mismo en el protestantismo, se debe en parte, hermanos, a que su pensamiento que tenía de su trasfondo religioso era un trasfondo milenario. El día de mañana, bueno, déjeme leerle al menos un poquito lo que el señor Earl Kimbrough señaló en cuanto al pensamiento que tenía Campbell. Los milenialistas tienden a caer en dos campos. El primero, los postmilenialistas, quienes sostienen que Cristo regresará después del milenio. Número 2. Los premilenialistas, que creen que el regreso del Señor precederá al periodo de los 1000 años, es decir, que venga antes. Las presuposiciones de los postmilenialistas ocuparon un lugar destacado en la ideología de Campbell y del movimiento de restauración en los primeros años, que creían, hermanos, que Cristo regresaría después de los 1000 años. Esto no es sorprendente porque la América fronteriza estaba dominada por la creencia de que el reino de Dios estaba a punto de establecerse en la tierra. Esta creencia adoptó formas tanto religiosas como seculares. Muchos pensaron que una utopía política era una posibilidad inminente. Y los protestantes evangélicos creen ampliamente que la edad de oro de la iglesia, precedida por la conquista del mundo por el evangelio, estaba tan cerca, y por eso es que ellos habían tenido la oportunidad de salir de aquel error. Así, el fervor postmilenial fue parte del influyente clima cultural en el que se engendró la restauración de este movimiento. Y los motivos de Alejandro Campbell no deberían de expresarse únicamente en términos de establecer un tipo de cristianismo no sectario, porque él no ignoraba el panorama general. En su euforia de un país libre que se libraba de las cadenas de la opresión política y religiosa, Campbell y otros restauradores pensaron que el cristianismo barrería el mundo y establecería el reino de Cristo universalmente. Sentían que esto marcaría el comienzo del glorioso regreso del Señor. Por lo tanto, había que organizarse como fuera lugar y como ellos pensaban que era mejor. Y las sociedades misioneras comenzaron a tener gran importancia para ellos. Para concluir, cuando la visión milenaria de Campbell comenzó a verse empañada por el desorden, por la discordia entre los restauradores, y cuando se hizo evidente que el protestantismo no iba a abrazar a la idea que él tenía de restauración con los brazos abiertos, el idealismo milenario de Campbell lo persuadió para abandonar su anterior oposición a las agencias centralizadoras, y así promovió la formación y aceptar la presidencia de la Sociedad Misionera Cristiana Americana. Él dijo, bueno, abandono mis ideas
porque veo que el barco se me hunde. La gente no está de acuerdo con esto. Entonces, ¿qué hago? Algo que pueda llamar la atención, como abrazar al mundo a través de sociedades misioneras. Y esto, la gente en el momento le cayó como algo que realmente tenían que hacer. Gracias por su atención, hermanos.